Hey, hola, ¿cómo van? ¿Bien o qué? Mi nombre es Daniel Cano, les doy la bienvenida. A los que ya han estado por estos lados, les doy la bienvenida de vuelta. A los que no, les doy la bienvenida por primera vez a este lugar que es pues el lugar en donde nos sentamos un ratico a pensar, a filosofar, a meditar un poquito, a reflexionar sobre algunos aspectos de la vida, tratando de entenderlos y de pronto más bien como de reinterpretarlos y de volverlos a entender de una forma que nos permita como, no sé, como poner nuestra mente en darle una perspectiva diferente a nuestra mente, buscando que nosotros logremos aprovechar un poco más nuestra vida y disfrutar todo el proceso de nuestra vida. Entonces, bueno, nosotros venimos hablando de las consecuencias de nuestro pasado. Hemos venido haciendo una serie de episodios hablando sobre ciertas características de nuestro ser que se crearon en nuestra historia evolutiva, que tenían una razón de ser fuerte en la época de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, pero que hoy en día, como las condiciones han cambiado tanto, pues que presentan ciertos choques, que presentan ciertos conflictos con nuestro presente. Entonces estamos haciendo un análisis un poco de los orígenes, del qué significa, de los porqués y de cómo, digamos, qué consecuencias trae en el presente y de pronto cómo podemos atacarlas o mejorarlas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre esa obsesión que nosotros sentimos por el famoso qué dirán, esas ganas de gustarle a todo el mundo y por qué es tan doloroso el rechazo. Entonces, bueno, eh, antes de empezar, aprovecho y hago un pequeño paréntesis porque pues así debía haber empezado y desearles un feliz 2021, que este es mi primer video de este año. Y pues mis mejores deseos como siempre, todo el crecimiento y toda la energía y mucha felicidad les deseo, pues espero que sea un año de crecimiento y un año muy bacano para todos ustedes. Bueno, ahora sí vamos a arrancar. Bueno, entonces pues resulta que el ser humano como tal pues es una obra de arte. ¿Cierto? Nosotros somos seres sumamente complejos, llenos de capacidades, y, y muchas habilidades muy especiales, ¿cierto? Nosotros como individuos tenemos sentidos, tenemos la capacidad de ver, de olfatear, de saborear, de sentir, de escuchar. Son sentidos muy completos que nos permiten desenvolvernos muy bien. Tenemos también una capacidad mental excepcional, podemos ver las cosas, interpretarlas, analizarlas, imaginarnos cosas, crear cosas que no existen, es otra de las fortalezas que tenemos nosotros como individuo. También tenemos una capacidad de manipulación excepcional. Tenemos unas manos que nos permiten hacer muchas cosas, con muchas cosas somos fuertes, comparados con muchos animales, somos muy fuertes, tenemos un buen tamaño, podemos manipular nuestro alrededor y tenemos también la capacidad de manipular herramientas, lo cual nos pone muy por encima de muchas especies. También tenemos mucha capacidad de adaptación. Nuestra capacidad de adaptación es excepcional. Podemos vivir en el frío, en el calor, en las alturas, al nivel del mar, en el desierto. Somos unos seres muy versátiles también. Entonces, sí, o sea, somos muy especiales. Sin embargo, pues si nos ponen a nosotros solos, ¿cierto? Si nos ponen a nosotros solos, sin herramientas y sin de pronto incluso sin nuestro conocimiento que hemos traído acumulado de nuestros antepasados, ¿cierto? O sea, sin todo eso que nos enseñan en los colegios, universidades y nuestra sociedad, si nos ponen a nosotros así, como virgencitos, solo el ser humano, ¡pum!, solito, en un entorno salvaje, lo más seguro
casi que 100% seguro es que no sobreviviríamos. ¿Por qué? Pues porque sí, somos fuertes, pero no somos los más fuertes. Somos rápidos, pero no somos los más rápidos. Y aunque probablemente seamos los seres con una mayor capacidad mental, pues esta no es suficiente para sobrevivir a todas las amenazas y todos los peligros que hay en un entorno salvaje. Entonces, nosotros, o sea, nosotros no sobresalimos, aunque sí tenemos unas capacidades individuales muy bacanas, nosotros no sobresalimos por eso. Fueron nuestras capacidades o fueron nuestras habilidades o nuestras dinámicas como sociedad las que permitieron que el ser humano, sin ser la especie más fuerte ni más veloz, pues se convirtiera en la especie dominante en el planeta, ¿cierto? O sea, en la historia de la evolución fueron estas dinámicas que desarrollamos como sociedad las que nos ayudaron a prevalecer y convertirnos en el depredador alfa, ¿cierto? Pues esas dinámicas que son como, pues vivíamos en tribus, nos dividíamos las tareas, las debilidades de unos, otros las trataban de complementar. Entonces, estos fueron lo que nos ayudó a prevalecer. De hecho, fue tan importante y es tan importante estas dinámicas sociales dentro de nuestra especie que nuestro cerebro y nuestro cuerpo desarrollaron sistemas y mecánicas orientadas a como a fortalecer y a mejorar esas dinámicas sociales, ¿cierto? Entonces desarrollamos pues la capacidad de comunicar ideas complejas, entonces desarrollamos pues la capacidad del habla, de la escucha como sentidos, pero sobre eso desarrollamos lenguajes que nos permiten comunicar una cantidad absurda de ideas, lo cual nos ayudó muchísimo. También, digamos, nosotros desarrollamos esa capacidad de tener empatía, de sentirnos felices cuando otra persona está feliz, de sentirnos tristes cuando otra persona está triste, de cuando a alguien le pasa algo doloroso, uno como que también lo siente. Entonces, esta es otra de esas mecanismos que surgieron en nuestra biología que pues son mecanismos diseñados para fortalecer esas dinámicas sociales, esas mecánicas sociales, para fortalecer ese lazo entre hermanos humanos para poder sobrevivir en el entorno salvaje en el que vivíamos, ¿cierto? Y pues otra de las características que es de la que vamos a hablar hoy que, es que desarrollamos una como una inclinación o una obsesión, un gran deseo porque los otros miembros de nuestra comunidad nos acepten. Desarrollamos como una obsesión por la aprobación de los demás. Este deseo de pertenecer a nuestra tribu, de pertenecer a nuestra comunidad era supremamente importante porque pues, o sea, las necesidades básicas del ser humano eran básicamente oxígeno, alimento y tribu, ¿cierto? Probablemente incluso la tribu era más importante que el alimento, porque pues al fin de cuentas era la tribu, era nuestra comunidad la que nos ayudaba a conseguir el alimento. Entonces, sí, o sea, la tribu era la que te daba el alimento, te daba seguridad, te daba la comunidad, ¿cierto? Digamos, la tribu encontraba la comunidad, que era, encontrabas con quien, en la tribu encontrabas con quien reproducirte, en la tribu encontrabas quien te iba a enseñar cómo eran las cosas, cómo sembrar, cómo cazar, qué era peligroso, qué no, ¿cierto? También encontrábamos, por ejemplo, que si nosotros nos íbamos a ir a cazar o a cosechar frutos, entonces encontrábamos quien se quedara con nuestra familia y la cuidara de los depredadores. Entonces, pues esta tribu era fundamental. O sea, el asunto es que el pertenecer a una tribu era fundamental. O sea, si nosotros no estábamos dentro de una tribu, nosotros no nos reproducíamos. Es más, si nosotros no estábamos dentro de una tribu, nosotros nos moríamos. Entonces, de ahí es donde surge esa obsesión
por la opinión que tienen los demás, que tienen las personas que nos rodean sobre mí, porque no queríamos que por ningún motivo nos sacaran de la tribu. Era esa, entonces, pues sí, ¿cierto? Ahora, digamos, durante eso, en el pasado, ¿cierto? Durante todo este camino evolutivo, durante los 200.000 años que duró esta etapa evolutiva del ser humano, pues digamos, estas dinámicas de la tribu, esta importancia de la tribu era así, era vital, era supremamente importante, ¿cierto? Entonces, el qué dirán, el preocuparnos y el estar obsesionados por el qué dirán, el qué opinan de mí, era realmente muy importante, era vital, ¿cierto? Pero pues hoy las cosas han cambiado un poco, ¿cierto? Pues aunque aún somos seres sociales, ¿cierto? Y todavía la sociedad sigue siendo, o sea, nosotros somos seres sociales, necesitamos a la sociedad y así somos, simplemente es parte de nuestra biología y así probablemente seguiremos. Pues digamos, aunque sí, aunque somos seres sociales, han cambiado un poco. ¿Por qué? Porque pues resulta que hace 10.000 años, ¿cierto? Cuando los humanos aprendieron a usarlo, a cultivar plantas que dieran alimentos y cuando aprendieron a criar animales de granja, ¿cierto? Todo este tema de la agricultura, pues desde ese momento hacia acá, que son más o menos 10.000 años, es un momento en donde las condiciones en las que vivíamos, bueno, me disculpo por eso, leí el micrófono. Bueno, continuando, ese es un momento digamos, en ese periodo, las condiciones en las que vivíamos cambiaron absurdamente, o sea, muy, muy, muy drásticamente, ¿cierto? Entonces ya pasamos, digamos, los tamaños de las poblaciones, como ya no teníamos que ir como nómadas, aprendimos a quedarnos quietos, a defendernos de los animales, en fin, un montón de cosas. Entonces pasamos, digamos, las poblaciones, los grupos en los que vivíamos crecieron un montón. Ya pasamos de vivir en grupos que de pronto eran entre 25, máximo 200 personas, que es lo que se estima que eran como el tamaño de las tribus por allá en la época de nuestros antepasados. Pues pasamos de vivir en esos pequeños grupos a vivir en ciudades con millones de personas, ¿cierto? Rodeados de millones de personas. Y pues además la tecnología, eh, digamos, la tecnología, esos inventos como los medios de transporte que son económicos y funcionales y muy veloces, y también pues los medios de comunicación, pues como que hubo un montón de inventos que fueron haciendo que las fronteras y las distancias se fueran desvaneciendo, lo cual nos da acceso, nos da la capacidad de tener contacto con aún muchísima más gente. O sea, ya nosotros no tenemos contacto con 25 a 200 personas, no, nosotros ya tenemos la capacidad de tener contacto con decenas, si no es cientos de millones de personas. Entonces, pues las condiciones cambian mucho y de hecho también este cambio en la sociedad también trae como cambios en la misma organización de nuestra sociedad, o sea, también las condiciones sociales cambian un montón, ¿cierto? Entonces, pues sí, o sea, digamos, esto hace, o sea, esto hace que el papel que la tribu, que la comunidad juega dentro de nuestras vidas, pues haya cambiado un montón. O sea, no, de pronto no, la palabra un montón no es la que viene, pero sí es que haya cambiado bastante el papel que jugaba la tribu. O sea, ya no nos tiene que dar tanto, ¿cierto? O sea, hay ciertas cosas que ya no. Ahora, la tribu todavía se sigue necesitando, ¿cierto? Se sigue necesitando porque en la tribu, o sea, en la sociedad, en nuestra comunidad es donde encontramos compañía, en donde encontramos apoyo, en donde encontramos identidad, ¿cierto? En donde encontramos, pues, con quién reproducirnos y también incluso donde encontramos como realmente el sentido de la vida en general lo logramos encontrar es en contacto con nuestra comunidad, ¿cierto? Entonces, pues aunque, o sea, el asunto es que aunque sí, todavía sigue siendo muy importante, fundamental, ¿cierto? Pues ya no es
inmediatamente mortal el hecho de salir de la tribu, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues ya, digamos, los temas de alimentación y eso, como que ya no estamos en ese escenario donde tenemos que salir a cazar, donde si salimos de la tribu, pues no sé, viene el tigre de dientes de sable y nos come, ¿cierto? No, ¿cierto? Entonces, pues digamos, sí, o sea, incluso eso, o sea, ya si salimos de la tribu, pues ya tenemos como la posibilidad de encontrar nuevas tribus, ¿cierto? Podemos mudarnos a otra ciudad, podemos mudarnos a otra parte de la ciudad, podemos incluso tener contacto con gente de forma virtual. em, entonces, sí, o sea, el asunto es, aunque estas nuevas condiciones no hacen que la tribu sea algo de lo que podamos prescindir, que nosotros podamos simplemente vivir solos y aislados, no, pues sí hace que nosotros debamos tener estas diferencias de condiciones presentes y adaptarnos a nuestras condiciones actuales para poder realmente, digamos, aprovechar los beneficios que nos ofrece nuestra realidad, ¿cierto? No podemos simplemente actuar instintivamente porque nuestros instintos están diseñados para funcionar en un entorno muy diferente, ¿cierto? Entonces, pues sí, o sea, digamos, ¿cuál es el problema? O sea, el problema real del que Irán es que, pues, bueno, por un lado, digamos, nosotros vivimos todo el tiempo navegando en opiniones, ¿cierto? Nosotros estamos todo el tiempo entre las opiniones de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo, de los compañeros de estudio, de todo, las opiniones de todos con quien nos cruzamos. Es algo normal, de hecho, pues, o sea, nosotros también tenemos una opinión para todo y sobre todos, entonces es algo común, ¿cierto? Eso es normal. El problema es cuando por miedo a no ser juzgados, pues nosotros cambiamos nuestro comportamiento, ¿cierto? Como no queremos ser juzgados, entonces de pronto empezamos a hacer cosas que realmente no queremos hacer o dejamos de hacer cosas que realmente sí queremos hacer o incluso llegamos a comprometer y sacrificar nuestras ideas y nuestros principios. Ahí es cuando empieza realmente a haber problema. Porque sí, o sea, cuando eso se hace simplemente por evitar la crítica o por complacer a los demás, trae problemas. Es muy fácil caer en ese, como en ese dicho, en esa situación que se describe con el dicho popular de ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Cierto? Y pues en sí, como tal, no está mal ese concepto. O sea, el concepto es válido hasta cierto punto. Para pertenecer, o sea, para nosotros pertenecer a un grupo, para integrarnos, para ser parte de la sociedad, nosotros sí necesitamos adoptar ciertos comportamientos y cierto, adoptar ciertos comportamientos y como compartirlos con las otras personas para cierto, cosas como el lenguaje, la forma de expresarse, el tipo de chistes que se hacen, em, ciertos, no sé, gustos, no sé, o sea, el asunto es que sí es importante que nosotros, o sea, no está mal el asunto de cambiar el comportamiento o buscar comportarnos igual a las otras personas. Esto es necesario, incluso es recomendable para poder entrar dentro de un grupo, entrar dentro de una tribu. Eh, el problema realmente viene es cuando le damos rienda suelta a como a esas ganas de querer complacer a todo el mundo, ¿cierto? Porque cuando queremos complacer a todo el mundo, pues entonces primero ponemos un montón de límites que no son necesarios y pues, o sea, como que empezamos a limitar las posibilidades que tenemos en la vida de una forma innecesaria, ¿cierto? Entonces, pues eso por un lado, y eso empieza como a afectar nuestro sentido de identidad y empieza a afectar también nuestra autoestima y pues también cuando nuestra autoestima realmente se debilita, pues empezamos nosotros a poner por encima
las opiniones, a poner las opiniones de los demás por encima de las opiniones nuestras. Y entonces empezamos a hacer no lo que queremos o lo que pensamos que debemos hacer, sino lo que los demás nos dicen que queremos hacer. Y esto trae inevitablemente una crisis de identidad y una crisis existencial, porque cuando pasa cierto tiempo, vos miras hacia atrás y te das cuenta que has estado viviendo no la vida que quieres vivir, sino la vida que otros quieren que vos vivas. Y una situación en la que realmente nadie quisiera estar, y realmente las personas que llegan ahí, pues es, es, es algo doloroso, es algo muy maluco. Entonces, por eso es problemático, ¿cierto? Además de eso, pues digamos, complacer al 100% de la gente es imposible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues todos pensamos diferente y todos tenemos una opinión. Entonces, por definición, o sea, o sea, es evidente que es imposible complacer al 100% de las personas. Entonces, si nosotros estamos en ese juego de querer complacer a todos y de tratar de evitar todas las críticas y tratar de agradarle a todo el mundo, pues vamos a resultar mucho más frustrados porque simple y llanamente no lo vamos a lograr porque es un juego imposible de ganar. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, también hay otro problema con la obsesión con el que dirán, y es que, pues digamos, el capitalismo aprendió a explotar esa obsesión nuestra por la opinión de los demás. Entonces el capitalismo nos bombardea con mensajes, digamos, su objetivo es vendernos cosas, entonces ellos nos dicen, ay, veas que si, no sé, compra este tipo, viste de este tipo de forma, si se viste así, entonces los demás van a aceptarlo más. O si usted invita a su pareja o a sus amigos a esta comida o a este almuerzo o a este paseo, entonces ellos lo van a querer aún más. Y pues el problema realmente de esto es que este es un juego que si vos entras a jugar es un juego que no tiene final, porque pues como el capitalismo está, o sea, el sistema capitalista está diseñado de una forma en donde sabe sacarte todo el dinero que tenés. Entonces, incluso si vos tenés muchos gastos y logras conseguir un mejor ingreso para cumplir, digamos, para soportar o solventar todos los gastos que tenés, entonces pues ellos luego llegan con otra oferta más llamativa, algo nuevo, para que vos, digamos, para que vos te gastes ese dinero extra que tenés. Incluso para ellos es mejor si te gastas un poquito más y te quedas endeudadito porque ahí te tienen amarradito. Entonces es delicado y sí es problemático. Entonces, pues bueno, sin embargo, pues afortunadamente, pues estamos en el siglo XXI. Y aunque sí, es cierto, todo lo que he venido diciendo es cierto, esta obsesión por la obsesión por buscar la aceptación de los demás, sí choca con nuestra realidad y genera depresión y genera conflictos, pues la verdad es que realmente nuestro presente tiene muchos más beneficios plantea muchos más beneficios que problemas ante esta situación, ¿cierto? Por ejemplo, por un lado, pues sí, las necesidades básicas están cubiertas, o sea, la sociedad nuestra ahorita está organizada de una forma en que las necesidades básicas están casi que cubiertas de forma automática, como que simplemente por el hecho de nacer siendo humano o pertenecer a cierto país, pues vos tenés casi que derecho al aire, a la seguridad y al alimento, casi, ¿cierto? Incluso, pues sí, o sea, aunque sí hay que trabajar para conseguirlo, realmente, o sea, lo básico está casi que cubierto. Entonces, eso es una gran ventaja, porque esto hace que ya salir salir de la tribu, ser expulsado de la tribu, cambiar de tribu, no implique la muerte, ¿cierto? Ya hace que vos puedas, eh, te da más libertad, ¿cierto? El asunto es que te da más libertad. Entonces, eso por un lado. También hay otros beneficios, como por ejemplo, pues en casi todas las sociedades, en la mía por lo menos, está como asegurado o por lo menos
tratan de defender la libertad de pensamiento. Vos puedes pensar, vos puedes tener las ideas, crear las ideas que vos querás y pues por lo menos tenerlas, ¿cierto? Entonces, esto también es una ventaja grande. Entonces vos podés como elegir el camino que querés, irte por donde querás, sí, como desarrollar, como pilotear tu vida de una forma en la que antes era como, pues antes no había ese tipo de libertad, ¿cierto? También, pues digamos, ahorita tenemos como la posibilidad de construir nuestra tribu, ¿cierto? Nosotros tenemos como tantas herramientas que podemos casi que construir nuestra tribu como queramos, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, ya vivimos en ciudades grandes, entonces podemos mudarnos, por ejemplo, a cierta parte, a una parte, a cualquier parte de la ciudad y entonces, por ejemplo, o de pronto incluso hasta otras ciudades y de esa forma nosotros podemos como graduar la cantidad de distancia física que queremos tener de pronto con nuestra familia y con nuestros amigos. Entonces, si de pronto tenemos una relación conflictiva con nuestra familia, nosotros simplemente podemos ¡pum! Alejarnos, ¿cierto? Obviamente eso implica todo el asunto laboral y económico que hay que solucionar para poder uno moverse e independizarse, pero es una posibilidad. Podemos también, por ejemplo, eh, o sea, como tenemos, digamos, también ahorita, tenemos, casi que todos tenemos acceso, tenemos la posibilidad de acceder y practicar, por ejemplo, hobbies o deportes o diferentes actividades en donde podemos encontrar gente que tiene como características o gustos afines con los nuestros que también pueden entrar a ser partícipes de nuestra comunidad, de nuestro círculo social, de nuestra tribu. También tenemos, digamos, la grandísima oportunidad, que eso sí es una bendición de nuestra generación, y es que tenemos la capacidad de tener contacto virtual con otras personas. Entonces también podemos encontrar miembros de nuestra comunidad, de nuestro círculo cercano, que sea con un contacto de pronto puramente virtual o semi virtual y pues digamos ahí ya entonces no importa en qué parte del mundo estén. Incluso también la bendición grande para mí de las redes sociales es que casi todas dejan que vos sigas a casi cualquier persona. Entonces eso te da la posibilidad de vos coger a un personaje que a vos te llame la atención, de pronto que tenga sabiduría, de pronto al que admires y vos te enteres de todo lo que él piensa y dice y comparte. Y esto realmente lo que significa es que vos coges ese personaje y vos lo metes a tu círculo social, vos lo metes a tu tribu, incluso si vos no haces parte de la tribu de esa persona. Entonces es una herramienta también que tenemos nosotros y que es muy poderosa y pues que la debemos usar y tenemos la fortuna de poderla usar. Entonces sí, o sea, incluso también pues ahorita con el tema de internet y con la masificación del internet, pues en internet uno encuentra grupos de interés específico de lo que quiera, incluso de un juego específico o de un tema en específico, de un deporte en específico, o de sobre películas o sobre libros, en fin, sobre un montón de cosas. Incluso uno puede crear los grupos sobre los intereses especiales o sobre lo que sea que lo apasione a uno. Entonces, digamos, realmente sí es una gran ventaja que tenemos nosotros en el presente. Entonces, pues, como para ir concluyendo, pues sí, o sea, para mí lo primero que yo quiero que saques de ese video es, pues, primero, no te sientas culpable por sentir esa obsesión o esas ganas o esa inclinación o por sentir esa obsesión, sí, obsesión, para mí la palabra es obsesión, para sentir esa obsesión con el qué dirán, con el agradarle a los demás, con el querer buscar la aceptación de los demás. No te sientas mal por sentirla, ¿cierto? No te sientas culpable porque es algo que viene en tus genes, es algo biológico, todos lo sentimos, es natural. Entonces, no te sientas culpable. Sin embargo, ten presente que es algo que debes mantener bajo control. Porque si le damos rienda suelta, es un instinto, es un impulso natural que puede llegar a afectar negativamente la vida, o sea, puede realmente llegar a joderte la vida. Entonces es algo que debes mantener bajo control. Entonces, pues sí, o sea, eso es lo primero. Y lo segundo es, pues, o sea, tener que tener presente también que si vos querés
como buscarle el sentido a tu vida, encontrarle el sentido a tu vida, que es de pronto sentirte que no sos uno más del montón, como dicen por ahí, cierto, esa sensación tan maluca de que en mi vida, pues, viví o morí, entonces no significó nada. Si vos querés sentir eso, pues vos tenés que recorrer tu propio camino, encontrar tu camino y recorrerlo, lo cual significa que vas a tener que enfrentar la crítica de los demás y también la desaprobación de los demás, ¿cierto? No de todos, de algunos. Entonces lo primero es hay que aceptar que esa crítica, esa desaprobación va a estar ahí presente y tenemos que aprender a manejarla, ¿cierto? Escuchar, tratar de sacar la información cuando hay información y descartar lo que no trae información, ¿cierto? Y tampoco tomárselo personal, es simplemente la opinión de los demás. Entonces, hay que aprender a manejar, hay que aceptar que esa crítica existe y aprender a manejarla. Más bien a lo que hay que meterle la energía es a desarrollar y a fortalecer la autoestima, porque realmente la autoestima es la única que te permite a vos apostar por tus ideas, defender tus ideas, apostar por tu proyecto, buscar tu proyecto, confiar en lo que vos sabes, confiar en tus capacidades. Es la única que te permite a vos realmente tomar las riendas de tu vida y empezar a pilotear tu vida. Entonces hay que trabajar mucho en fortalecer esa autoestima. Y pues eso. Sí, o sea, la autoestima es la que te va a permitir trazar tu camino, recorrer tu propio camino. Y pues antes de terminar, si quiero que quede muy claro que no se te olvide y que recordes que sí, aunque vos no debes, no tener la necesidad de gustarle y agradarle a todo el mundo, porque además es imposible, pues no debes hacerlo. Recordar que sí es importante que encontres ese grupo de personas, esa comunidad en donde vos sintas que ahí sí perteneces, a que a esa sí es a la que vos perteneces, que esta es mi gente, que este es mi combo, porque sí lo necesitamos para sentirnos parte, para sentirnos completos, para encontrar con quién hablar, para encontrar con quién compartirnos, para encontrar pareja, para sentirnos completos y encontrar sentido. Entonces, sí, recordar que sí es importante y pues recordar que por fortuna estamos en este siglo y este siglo nos brinda muchísimas cosas y muchísimos beneficios que antes no existían. Aprovecharlos. Y pues bueno, esto es lo que quería decir con respecto al tema de el que irán. No, realmente creo que el próximo capítulo también vamos a entrar un poquito más en detalle en estrategias que podemos usar y cómo podemos de pronto poner este asunto de la obsesión por el que irán bajo control, pero pues eso ya es tema del próximo capítulo. Entonces, por el momento, espero que les haya parecido interesante, que de pronto ojalá hayan encontrado algo de valor en todo este carretazo y pues, sí, bien, y si no, pues bueno, hice mi mejor intento. Mentiras. Gracias por estar hasta aquí. Si se quedaron todo este rato ahí conectados, un abrazo, feliz año y pues nada, nos vemos dentro de 15 días. Todo bien.